Romanos 1 del 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procura matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Muy bien, hermanos, aquí vemos muy claramente, según la palabra de Dios, que Dios nunca rechazó a su pueblo Israel. Israel tiene un propósito dentro del plan de Dios, y el plan de Dios es para salvación de todo Israel como pueblo, y igual que la salvación de todos los gentiles que nos unamos a aceptar a Jesús como el Mesías. Es importante que esto lo entendamos, porque cuando habla de la elección de gracia, el pueblo de Israel fue el primer pueblo que aceptó al Mesías también. No solamente hubo un rechazo de parte del pueblo de Israel, pero también hubo parte del pueblo que aceptó al Mesías. Y por eso dice aquí que quedaron reliquias por la elección de gracia. Y dice bien la palabra del Señor, que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Entonces, allí en Israel, eso fue lo que ocurrió al inicio de lo que nosotros llamamos el tiempo de la iglesia y el tiempo de los gentiles. Es importante entenderlo para que no nos confundamos. Sin embargo, a este grupo de hermanos, pues que estaban allí, el resto del pueblo no le quiso escuchar, y se endureció el pueblo de Israel en su relación con Dios, y no reconocieron al Mesías. De allí entonces que Israel hubo un rechazo pues al mensaje del evangelio que había traído nuestro Señor Jesús, y que era continuidad de aquel mensaje del evangelio que se había dado durante todo el Antiguo Testamento, en donde se esperaba la llegada del Mesías. Dios, entonces, debido a este rechazo que hubo en Israel, como bien estudiamos nosotros, trajo un castigo sobre aquellos que rechazaron el mensaje de Israel y los esparció por todas partes del mundo. En Jeremías, vamos a ver aquí, nos dice el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 10, lo que hizo Dios con Israel. Jeremías 31, versículo 10. Déjenme buscarlo aquí. Dice: Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Muy bien. Algunos, como habíamos dicho, piensan que Dios ha rechazado a su pueblo. Muy bien. En el capítulo 14, de Romanos, en Romanos 11, ahí también vemos que Israel va en un determinado a ser salvo. En este momento Israel está esparcido por todas las naciones, pero también estamos viendo un milagro que se dio en este tiempo en el cual vivimos. Muchos de los que estamos aquí, pues fueron testigos presenciales de lo que ocurrió el 14 de mayo de 1948, cuando hay la fundación de Israel, una nación que se consideraba desaparecida de casi 2000 años, que había desaparecido como una nación
un ente político, él había desaparecido. Sin embargo, el pueblo de Israel permaneció esparcido con la esperanza de regresar. Esta misma esperanza que ellos tenían se mantuvo viva a través de los siglos. Y el Señor aquí nos dice que es Él el que los está haciendo regresar a su tierra. Dice, el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Y es allí donde nosotros vemos el conflicto que hay en el Medio Oriente. Las naciones del Medio Oriente, que son de fe islámica, desean que Israel salga de la tierra de Israel porque consideran que esa debe ser un área islámica. Las naciones de Europa y las naciones occidentales piensan que la solución para el problema de Israel con los así llamados palestinos, que son nada más que árabes, no son los palestinos originales de la Biblia. Por eso no se mencionan más en el Nuevo Testamento, porque ya no existían para esa época. Ellos piensan que la solución al problema es la división de la tierra de Israel entre dos pueblos. Esto es desde el punto de vista del hombre, pero sin embargo, Dios va a traer y está trayendo a su pueblo de vuelta a Israel, porque Él es el que está trayendo al pueblo de Israel. No tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con origen o con ideologías. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es Él el que está haciendo estas cosas, y al hacer estas cosas está utilizando a los hombres como instrumento para cumplir su propósito. Y esto es bien importante. Israel ciertamente está regresando a su tierra en incredulidad. Pero así también vamos a ver nosotros aquí en el libro de Jeremías, capítulo 31, del versículo 18 al 19, que Israel va a tener un momento en el que se va a volver a Dios y va a reconocer también a su Mesías. Pero vamos a ver esto en versículo 18 al 19. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, azotásteme y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme, porque llevé la afrenta de mis mocedades. Entonces vemos aquí, está hablando del reino del norte, Efraín o Samaria, que era parte del gran Israel. Y vemos aquí que ellos se van a arrepentir, pero ¿serán solamente ellos? Esto es algo interesante. Vamos a ver aquí en Jeremías 31 otra vez, del 31 al 32. Dice, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hermanos, nosotros conocemos y hablamos muchas veces del antiguo pacto y del nuevo pacto. El pueblo de Israel, que inicialmente fue elegido por gracia, aquellos que iniciaron el movimiento de la iglesia, que formaban este grupo que hoy conocemos como la Iglesia de Dios. Ellos entraron en el pacto. Sin embargo, va a venir un tiempo en donde todo lo que es la casa de Jacob y la casa de Judá van a aceptar este nuevo pacto. Y cuando acepten este nuevo pacto, ellos se van a arrepentir. Esto no lo está haciendo el hombre, esto lo va a hacer Dios. Pero esto no va a llegar a Israel a las buenas.
Esto no va a ocurrir a Israel porque ellos tienen este deseo de reconocer a Jesús como su Salvador y como el Hijo de Dios y como el Mesías. Esto no es así. Esto lo está haciendo Dios y Dios les va a dar a ellos el entendimiento para que puedan reconocer al Señor. Vamos a Zacarías, capítulo 12. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Me fue aquí un momentito. Dice aquí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y presten atención a lo que viene a continuación. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Entonces, hermanos, Israel va a llegar un momento, según nos dice aquí la palabra de Dios en Zacarías 12:10, que es el Señor que va a intervenir. Para ese entonces ya no va a estar la iglesia aquí haciendo más el trabajo de evangelización. El Señor va a estar trabajando solamente con el pueblo de Israel. La iglesia ya va a estar recogida para este entonces. Y dice aquí el Señor que les va a dar espíritu de gracia y oración. Lo que ustedes están viendo en el Medio Oriente actualmente, este movimiento que quiere sacar a Israel de su tierra, las guerras que están habiendo, naciones poderosas que se quieren venir en contra de Israel, continuamente ustedes están viendo las guerras que se están dando, es para que Israel entonces tenga ese espíritu de oración y empiece a buscar a Dios. Y entonces dice aquí que el Señor les va a dar espíritu de gracia. Esta gracia se le va a dar gratuitamente entonces aquello que ellos van a pedir, que van a empezar a volverse a Dios poco a poco como nación. Y a lo que van a descubrir al final es, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y cuando esto ocurra, dice el Señor, harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito. Entonces van a reconocer al Hijo de Dios. Se van a dar cuenta del error que cometieron como nación. Y entonces Dios los va a utilizar a ellos porque Dios está por cumplir su palabra. Dios lo está haciendo por causa de los padres de ellos, porque Él prometió, y Dios no es un Dios mentiroso. Dios va a cumplir su palabra. Y a este pueblo de Israel que se arrepienta en ese entonces y que va a reconocer a Jesús directamente, lo verán cuando Él venga en las nubes de los cielos para que salvar al pueblo de Israel. Este mismo Jesús entonces va a ser reconocido y Israel va a ser salvo. Dios quiere la salvación de todos los hombres que existen en este mundo, pero Dios es paciente con cada grupo, con los gentiles y con Israel. Israel va a tener de nuevo esta oportunidad y va a reconocer este error que cometieron. Y es importante que estemos nosotros sabiendo esto. Y cuando decimos, bueno, pero ya Israel debió haber desaparecido, como dicen algunos grupos por allí, o no lo quieren reconocer, vamos a ver qué es lo que dice entonces la palabra del Señor en Jeremías 31, de nuevo, versículo del 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche,
que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Entonces la pregunta para nosotros, hermanos, luego de leer estos versículos, ¿somos nosotros capaces de medir los cielos arriba? ¿Somos acaso capaces de encontrar los fundamentos de la tierra? ¿O nosotros somos capaces de deshacer las leyes para la luz del día, la ley de la luna, de las estrellas, las leyes para establecer la noche y las ondas de la mar? Si nosotros somos capaces de controlar estas cosas y deshacerlas y rehacerlas, entonces Israel puede desaparecer. Pero nosotros no somos Dios, y Dios es el único que puede establecer la luz del día, las leyes de la luna, las leyes de las estrellas y de la noche, el bramido de la mar y sus límites. Él es el único que lo puede hacer. El hombre no tiene esta capacidad. Y si esto es así, él dice que si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Por eso, cuando algunos hablan que el pueblo de Israel ha sido reemplazado por la iglesia, esto es falso. No está de acuerdo a la palabra del Señor. La iglesia actualmente, tanto judíos como gentiles, deben entrar al cuerpo de Cristo para poder ser salvos por la gracia. Pero, hermanos, cuando vemos al mundo gentil, tanto el mundo judío, encontramos que hay un velo espiritual que no les permite ver la verdad. Y es solamente a través del llamado de Dios, a sus llamados, a sus hijos a través de su espíritu, que nosotros empezamos a comprender la verdad y nos acercamos a la verdad. Y está en nosotros en escoger qué es lo que queremos hacer con este conocimiento. Si queremos ser salvos o queremos seguir viviendo la vida como siempre lo hemos hecho. Como ya les he demostrado aquí, hermanos, a través de la palabra del Señor, Israel como nación no va a ser destruida. Israel como nación está siendo traída de vuelta. Y para nosotros es el reloj profético de la iglesia, lo que está aconteciendo en Israel. Y hay otro grupo que es llamada la Iglesia del Señor, que tiene su fundamento en los apóstoles, los profetas y cuya cabeza es Cristo Jesús, que también no va a ser destruida. Esto vamos a verlo en Mateo 16, Mateo 16, 18. Esto me salí un poquito del tema, pero es importante que nosotros lo analicemos. Y el versículo 18, porque estos dos grupos existen paralelamente. Y dice, mas yo también digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Entonces, en la Escritura encontramos dos grupos particulares que no pueden desaparecer y la palabra de Dios dice que van a estar allí por siempre.
uno, mientras este sistema de cosas exista. Una es la iglesia y la otra institución es la nación de Israel. Muy bien, vamos a ver ahora, hermanos. Yo no voy a hablar más sobre la iglesia en el sentido de que la iglesia se debe mantener hasta que sea recogida y se ha llevado a las nubes de los cielos, sino que vamos a continuar hablando sobre la nación de Israel, la cual el Señor va a defender en su debido tiempo, el Señor va a rescatar en su debido tiempo, y los santos vendrán con él a salvar a la nación de Israel. Vamos de nuevo al libro de Zacarías 12, versículo del 2 al 3. Y veremos aquí, hermanos, qué es lo que está pasando con las naciones de alrededor y las naciones del mundo, cómo todas las naciones se van a poner en contra de Israel. Israel, la ciudad de Jerusalén, va a ser un tema de gran discusión entre todas las naciones. Recuerden, hay un reclamo de aquel falso Dios de los musulmanes, en donde ellos hablan que allí es el tercer lugar santo del Islam, y esto causa que ellos han establecido mezquitas y han establecido lugares muy particulares de peregrinación de esta fe falsa. Sin embargo, las naciones que no conocen a Dios, que no tienen idea de lo que Dios está haciendo, el único Dios verdadero que está recogiendo a su pueblo de Israel, otra vez restableciéndolo en su tierra, no se dan cuenta que se va a revelar algo muy importante. Y se va a revelar que Dios es el Dios verdadero. Jehová es Dios. No hay otro Dios fuera de Dios, y debemos tener el conocimiento de lo que es Dios y el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí, dice en el capítulo 12, versículo 2 al 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Todos los pueblos alrededor, todos sus vecinos. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén como piedra pesada a todos los pueblos, todas las naciones. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Muy bien, aquí vemos entonces que esto es lo que va a ocurrir. Pero este es el proceso que Israel debe pasar para que llegue al verdadero arrepentimiento y que reconozcan a Jesús como el verdadero Mesías de Israel, y entonces ellos puedan ser salvos por gracia. Dice también en el verso del mismo capítulo 12 de Zacarías, vamos al versículo 7 y el 8. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque la gloria de la casa de David y del morador de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Acuérdense, ¿por qué pasa esto? Acuérdense que se va a establecer el reino de 1000 años. ¿Y quién es el que va a encabezar esto todo? ¿Quién es el rey? Nuestro Señor Jesús. ¿Y de dónde viene nuestro Señor Jesús? Él es de la casa de Judá. Él es descendiente de la casa de David. Y por eso va a ser librada primeramente la casa, va a ser librada primero Jerusalén y Judá, para que ninguna otra tribu se engrandezca en Israel. Y en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles,
como el ángel de Jehová delante de ellos. Y será que en aquel día yo procuraré quebrantar todas las gentes que vinieren contra Jerusalén. Entonces el Señor, en el verso 9, que se me pasó citarlo, nos habla entonces que todas las gentes van a ir contra Jerusalén y Dios las va a quebrantar. Muy bien, Dios entonces va a hacer algo especial, hermanos, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a reconocer cuando estos eventos ocurran, va a reconocer a nuestro Señor Jesús. Antes habíamos leído el versículo 10 y se lo vuelvo a leer. Y este es el momento que Israel se va a volver completamente. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él, como quien se aflige sobre primogénito. Entonces Israel va a reconocer a nuestro Señor Jesús. Israel se va a volver de nuevo a nuestro Señor Jesús. Muchas veces hemos leído pues sobre la profecía de los huesos secos, en donde vemos que el Señor pues revive estos huesos secos. El Señor Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, alguien dice a Jesús dentro del grupo, Señor, yo te quiero seguir, pero este hombre estaba atado a su familia y dice, pero deja que entierre a mi padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Muy bien, este joven había creído en Jesús. Sin embargo, lo que Jesús está diciendo es que aquella familia de este hombre no estaba reconociendo al Mesías de Israel y, por lo tanto, estaban muertos en vida. Igual hoy en día ocurre, como nosotros vimos en Romanos 11 sobre el olivo, allí que algunas ramas fueron quebradas, nosotros fuimos injertados, y si ellos reconocen a Jesús como el Mesías, también pueden ser rápidamente injertados, más rápido que nosotros porque ellos tienen la ventaja de que ellos han preservado la Escritura y conocen pues del Señor desde el principio, de Dios. Ellos más rápidamente van a ser injertados en su oliva. Y dice que cuando esto ocurre es cuando un judío reconoce a Jesús. Muchas veces hemos visto que también él entró a la iglesia, han entrado judíos y han participado y han sido bautizados dentro de la iglesia también, no solamente ha habido gentiles. Ese acto de reconocer a Jesús, igual que para nosotros, significa que hemos renacido de los muertos. Ellos, como nación, actualmente están siendo llevados a ese punto. Ellos van a ser como nación que actualmente están muchos rechazando al Mesías, pero sin embargo se van a dar cuenta que cada día están siendo más expuestos al Evangelio, porque Dios está preparando la nación para el momento cúspide, cuando van a reconocer al Mesías y ellos van a ver sus heridas en sus manos y en sus costados. Y entonces dice el Señor que habrá gran llanto en Israel.
Hermanos, con esto quiero concluir y decirles que la nación de Israel no va a ser deshecha, que la nación de Israel no ha sido reemplazada por la iglesia, que la nación de Israel está siendo preparada porque Dios tiene un propósito santo con ella y ellos van a reconocer al Mesías. Y también hemos de saber que por causa de su incredulidad, no que Dios puso un tropezadero sobre ellos, ¿no? Como dice el libro de Romanos, por causa de su incredulidad, nosotros hemos venido a conocer el Evangelio también para salir de los muertos espirituales y tener salvación. Y Dios, en su sabiduría, también quiere que su pueblo sea salvo. Y su pueblo de Israel va a lograr esta salvación cuando reconozcan y sean empujados por el propio Dios que los está trayendo a su tierra a que reconozcan el Mesías para salvación. Después de esto, hermanos, viene el milenio, vienen otras cosas cuando ya llega este reconocimiento de parte de Israel, y ya ese sería otro estudio al cual en otro momento en particular podemos entonces dedicarle un tiempo. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí presentes, especialmente los hermanos de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala y todos los hermanos de Chiriquí también que están aquí, que veo que algunos han venido hoy a participar de este Meet que tenemos, y a todos los hermanos aquí en Panamá. Agradecemos y damos la honra y gloria a Dios en todas las cosas y estemos alerta, porque el Señor está cerca. Paz a vosotros.